Hola, gracias por visitar el canal Astrolabio. Vamos a platicar sobre cómo determinar el mínimo común múltiplo descomponiendo en factores primos. Para ello es necesario recordar que el mínimo común múltiplo de dos o más números enteros es el más pequeño de los múltiplos que estos números tienen en común, y que descomponer en factores primos significa expresar un número como un producto única y exclusivamente de números primos. También es importante decir que si decimos descomponer o factorizar, estamos hablando de lo mismo, y que los números primos en orden ascendente son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 y así indefinidamente. La definición de números primos dice que son números enteros mayores de 1 y además son aquellos números que únicamente tienen dos factores, los cuales son 1 y el mismo número. Por ejemplo, los factores de 2 son 1 y el mismo 2. Los factores de 11 son 1 y el mismo 11, los factores de 37 son 1 y el mismo 37. En el ejemplo número 1 vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 36 y 80. Este método de descomponer en factores primos agiliza el cálculo del mínimo común múltiplo, ya que otra manera para determinar el mínimo común múltiplo es listando los múltiplos. Entonces tendríamos que listar los múltiplos de 36 y los múltiplos de 80, es decir, la tabla de multiplicar de 36, la tabla de multiplicar de 80, y después identificar el menor de los múltiplos comunes de 36 y 80. En cambio, para descomponer en factores primos, comenzamos con 36 y descomponemos en factores primos utilizando el método de divisiones sucesivas. Es importante recordar, conocer o repasar los criterios de divisibilidad. 36 es un número par, lo sabemos porque termina en 6, o dicho de otro modo, la posición de las unidades está ocupada por el dígito 6. Un número par termina en 0, en 2, en 4, en 6 u 8. Al ser par es divisible entre 2, realizamos la división. 36 entre 2 nos da 18. Hay que decir que 2 es el primer número primo en orden ascendente. 18 también es un número par porque la posición de las unidades está ocupada por el dígito 8. Entonces dividimos entre 2 y el resultado es 9. 9 no es divisible entre 2 porque es un número impar, y revisamos si es divisible entre el siguiente número primo en orden creciente. 9 es múltiplo de 3 porque 3 por 3 es igual a 9. Entonces es divisible entre 3. 9 entre 3 es igual a 3. Y 3 también es múltiplo de sí mismo porque 3 por 1 es igual a 3. Entonces dividimos 3 entre 3. El resultado de esta división es 1. Este 1 nos indica que el proceso de descomponer 36 en factores primos ha terminado, y esto significa que podemos expresar 36 como el producto de números primos. 36 es igual a 2 por 2 por 3 por 3, porque 2 por 2 es igual a 4, por 3 es igual a 12 y 12 por 3 es igual a 36. Después debemos descomponer 80 en factores primos. También vamos a utilizar el método de divisiones sucesivas. Termina en 0, entonces es un número par y por lo tanto divisible entre 2, que es el primer número primo que encontramos en orden ascendente. 80 entre 2 es igual a 40. 40 también es un número par, por lo tanto divisible entre 2. Al realizar la división tenemos un resultado igual a 20. 20 también es divisible entre 2. Dividimos entre 2, el resultado es 10, que es también un número par y por lo tanto divisible entre 2. Al realizar la división tenemos un cociente o resultado igual a 5. 5 es un número impar, entonces no es divisible entre 2. Tampoco es divisible entre el segundo número primo, que es 3, porque 3 por 1 es igual a 3 y 3 por 2 es igual a 6. Entonces no es múltiplo de 3 y por lo tanto no es divisible entre 3, pero el siguiente número primo es 5 y 5 entre 5 es igual a 1. El 1 nos indica que hemos terminado de descomponer el número 80 en factores primos. Es decir, que 80 lo podemos expresar como el producto de 2 por 2 por 2
por 2, por 5. Ya que hemos terminado de descomponer 36 y 80 en factores primos, ahora vamos a determinar o a calcular el mínimo común múltiplo, también como un producto en el que el número de veces que aparece cada uno de los factores primos es igual al mayor número de veces que aparezca en cualquiera de las descomposiciones. Entonces revisamos el primer factor primo en orden ascendente, es 2, aparece 2 veces en la descomposición de 36 y aparece 4 veces en la descomposición de 80. Entonces el mayor número de veces es 4, lo escribimos 4 veces para calcular el mínimo común múltiplo de 36 y 80. Después seguimos en orden ascendente y nos fijamos cuántas veces aparece el factor 3 tanto en la descomposición de 36 como en la descomposición de 80. El factor 3 aparece 2 veces en la descomposición de 36, no aparece ni una sola vez en la descomposición de 80. Entonces escribimos 2 veces el factor 3 para calcular el mínimo común múltiplo como un producto. El siguiente número primo es 5, entonces revisamos cuántas veces aparece como factor en la descomposición de 36 y en este caso no aparece ni una sola vez. Nos fijamos cuántas veces aparece como factor en la descomposición de 80, aparece una sola vez en la descomposición de 80, entonces lo escribimos una sola vez como factor en el producto que nos va a permitir determinar el mínimo común múltiplo de 36 y 80. Tenemos todos los factores primos de 80, 4 veces el factor 2 y una vez el factor 5, que son los que hemos determinado por divisiones sucesivas, 4 veces el factor 2 y una vez el factor 5. También tenemos todos los factores primos de 36, 2 veces el factor 2 y 2 veces el factor 3, que también son los factores que hemos determinado por el método de divisiones sucesivas, 2 veces el factor 2, 2 veces el factor 3. Al realizar las operaciones tenemos que el mínimo común múltiplo de 36 y 80 es igual a 720. Podemos utilizar una calculadora o hacerlo de manera manual para determinar que es 720. Podemos ayudarnos de la notación exponencial para determinar el mayor número de veces que aparezca un factor en cualquiera de las descomposiciones. Por ejemplo, en el caso de 36, el factor 2 aparece 2 veces, entonces podemos expresarlo como 2 al cuadrado. El exponente es igual a 2 y nos indica el número de veces que aparece el factor 2. Luego multiplicamos por 3 al cuadrado, que también significa que el factor 3 aparece 2 veces. Nuevamente el exponente nos indica cuántas veces aparece el factor. En el caso de 80, el factor 2 aparece 4 veces, entonces escribimos 2 a la cuarta potencia. El exponente, que es igual a 4, nos indica que el factor 2 aparece 4 veces en la multiplicación y finalmente multiplicamos por 5 a la primera potencia. Nos indica que el factor 5 aparece una sola vez en la multiplicación. Si no se conoce todavía la notación exponencial, no es necesaria para calcular el mínimo común múltiplo. Simplemente nos fijamos que en la descomposición de 36 el factor 2 aparece 2 veces, que en la descomposición de 80 el factor 2 aparece 4 veces, entonces el mayor número de veces es 4 y lo escribimos 4 veces como factor para calcular el mínimo común múltiplo. Después el factor 3 aparece 2 veces en la descomposición de 36, ni una sola vez en la descomposición de 80, entonces el mayor número de veces que aparece en cualquiera de las dos descomposiciones es 2. Lo escribimos 2 veces como factor para determinar el mínimo común múltiplo. Y finalmente el factor 5 no aparece ni una sola vez en la descomposición de 36, ya aparece una sola vez en la descomposición de 80. Entonces lo escribimos una sola vez como factor para determinar el mínimo común múltiplo. Es muy importante tener cuidado en no repetir factores. Si escribimos todos los factores de 36 y todos los factores primos de 80, entonces vamos a tener un resultado de 2880, que es equivalente a multiplicar 36 por 80. Si es múltiplo de 36 y de 80, este resultado, 2880, es múltiplo de 36 y también es múltiplo de 80, pero no es el más pequeño de los múltiplos en común de 36 y 80. El más pequeño de los múltiplos en común, es decir, el mínimo común múltiplo de 36 y 80, es 720.
20. Entonces, cuidado con ese error. Y podemos verificar que 720 es múltiplo de 36 al buscar un número que multiplicado por 36 nos dé como resultado 720. Ese número es 20. También podemos verificar que es múltiplo de 80 al buscar un número que multiplicado por 80 nos dé como resultado 720, ese número es 9, y al ser múltiplo tanto de 36 como de 80, también es divisible entre estos números. 720 entre 36 es igual a 20, 720 entre 80 es igual a 9. Hay que decir que en este caso divisible, y también cuando hacemos las divisiones sucesivas para descomponer en factores primos, nos referimos a que el residuo de la división es igual a 0, es decir, una división exacta. En un segundo ejemplo vamos a determinar el mínimo común múltiplo de 1400 y 24500. Entonces descomponemos el número 1400 en factores primos. El primer número primo que encontramos en orden ascendente es 2 y revisamos si 1400 es divisible entre 2, lo cual resulta cierto porque 1400 es un número par que al dividirse entre 2 da como resultado 700. 700 también es un número par, por lo tanto divisible entre 2. Al realizar la división, el cociente o resultado es 350, que también es un número par, lo dividimos entre 2, el resultado es 175. 175 es un número impar, por lo tanto no es divisible entre 2. Revisamos entonces si es divisible entre el siguiente número primo que encontramos en orden ascendente. Ese número primo es 3 y el criterio de divisibilidad nos dice que si la suma de los dígitos del número es un múltiplo de 3, entonces el número es divisible entre 3. 1 más 7 es igual a 8, más 5 es igual a 13. 13 no es múltiplo de 3 porque 3 por 4 es igual a 12, el cual es menor de 13, y 3 por 5 es igual a 15, el cual es mayor de 13. Entonces 175 no es divisible entre 3. Revisamos si es divisible entre el siguiente número primo que encontramos en orden ascendente, el cual es el número 5. El criterio de divisibilidad del número 5 nos dice que si la posición de las unidades está ocupada por el dígito 0 o por el dígito 5, entonces el número es divisible entre 5, lo cual resulta cierto en este caso. Entonces 175 entre 5 es igual a 35 y 35 también es divisible entre 5, da como resultado 7, un cociente o resultado de la división igual a 7, y 7 es un número primo, entonces dividimos 7 entre 7, el resultado es 1. El 1 nos indica que hemos terminado de descomponer el número 1400 en factores primos, es decir que 1400 es igual a 2 por 2 por 2 por 5 por 5 por 7. Después descomponemos el número 24500 en factores primos. Al terminar en 0 es un número par, lo podemos dividir entre 2. El resultado de esta división es 12250, que también es un número par y por lo tanto divisible entre 2. Al realizar la división tenemos un cociente de 6125. 6125 es un número impar, por lo tanto no es divisible entre 2. Revisamos si es divisible entre 3, tenemos que 6 más 1 es igual a 7, más 2 es igual a 9, más 5 es igual a 14, 14 no es múltiplo de 3, por lo tanto 6125 no es divisible entre 3. Sin embargo, la posición de las unidades está ocupada por el dígito 5, lo cual nos indica que es divisible entre 5. Hacemos la división, 6125 entre 5 es igual a 1225. En este caso, la posición de las unidades también está ocupada por el dígito 5, lo cual nos indica que es divisible entre 5. Al realizar la división de 1225 entre 5 tenemos como resultado 245. Nuevamente la posición de las unidades está ocupada por el dígito 5. Dividimos entonces entre 5. El resultado de esta división es 49 y 49 es múltiplo de 7 y 7 es un número primo, entonces 49 entre 7 es igual a 7 y 7 evidentemente es múltiplo de sí mismo, entonces 7 entre 7 es igual a 1. Este 1 nos indica que hemos terminado de descomponer el número 24500 en factores primos, es decir que 24500 es igual a 2 por 2 por 5 por 5 por 5 por 7 por 7. Ahora vamos a calcular o a determinar el mínimo común múltiplo de 1400 y 24500. Buscamos cuántas veces aparece el factor 2 en cualquiera de las dos descomposiciones. En el caso de la descomposición de 1400 aparece 3 veces,
En el caso de la segunda descomposición aparece 2 veces, entonces lo vamos a escribir 3 veces como factor del mínimo común múltiplo. Después vamos en orden creciente o ascendente, buscamos si aparece el factor 3, que es el segundo número primo, pero este no aparece como factor de 1400 ni de 24500, entonces no lo escribimos. Y el siguiente número primo es el 5. Revisamos cuántas veces aparece como factor de 1400 y cuántas veces aparece como factor de 24500. Aparece 2 veces como factor de la primera descomposición y 3 veces como factor de la segunda descomposición. Entonces lo escribimos el mayor número de veces que aparezca en cualquiera de las descomposiciones, es decir, 3 veces. El siguiente número primo es el 7, que aparece como factor una vez en la primera descomposición y 2 veces en la segunda descomposición. Entonces el mayor número de veces que aparece en cualquiera de las dos descomposiciones es 2 y lo escribimos 2 veces como factor del mínimo común múltiplo. Al realizar las operaciones tenemos que el mínimo común múltiplo de 1400 y 24500 es 49000. Podemos verificarlo al buscar un número que multiplicado por 1400 nos dé 49000, ese número es 35, y también buscamos un número que multiplicado por 24500 nos dé 49000, ese número es 2. Al ser múltiplo de ambos números, también es divisible entre ambos números. 49000 entre 1400 es igual a 35 y 49000 entre 24500 es igual a 2. En un tercer ejemplo, donde podemos extender el procedimiento a más de 2 números, vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 3 números, de 1008, de 4125 y de 12348. En realidad, el proceso o procedimiento se puede ocupar para cualquier cantidad de números. Entonces descomponemos el número 1008 en factores primos, termina en 8, es un número par y por lo tanto divisible entre 2. Realizamos la división, el resultado es 504, que también es número par, entonces 504 entre 2 es igual a 252. 252 es un número par, lo dividimos entre 2, el resultado es 126, que también es un número par y por lo tanto divisible entre 2. Al realizar la división tenemos como resultado 63, que ya no es divisible entre 2 porque es un número impar. Revisamos si es divisible entre el siguiente número primo en orden ascendente, que es 3, y sumamos 6 más 3. El resultado de esta suma es 9, que es múltiplo de 3, por lo tanto 63 es divisible entre 3. Al realizar dicha división tenemos como resultado 21, sumamos 2 y 1, nos da como resultado 3, 3 es múltiplo de 3, por lo tanto 21 es divisible entre 3. Realizamos esta división, 21 entre 3 nos da como resultado 7 y 7 es un número primo, entonces 7 entre 7 es igual a 1. Hemos terminado de descomponer 1008 en factores primos. Después descomponemos 4125 en factores primos, termina en 5, por lo tanto es un número impar y no es divisible entre 2. Revisamos si es divisible entre el segundo número primo en orden ascendente, que es 3. Sumamos los 4 dígitos, 4 más 1 es igual a 5, más 2 es igual a 7, más 5 es igual a 12, 12 es múltiplo de 3 porque 3 por 4 es igual a 12, entonces 4125 es divisible entre 3. Realizamos la división y tenemos como resultado 1375. Revisamos si este número es divisible entre 3 sumando sus 4 dígitos, 1 más 3 es igual a 4, más 7 es igual a 11, más 5 es igual a 16. 16 no es múltiplo de 3, entonces 1375 no es divisible entre 3. El siguiente número primo en orden ascendente es 5 y el criterio de divisibilidad nos dice que un número es divisible entre 5 si la posición de las unidades está ocupada por el dígito 5 o por el dígito 0. Es el caso de este número, entonces es divisible entre 5. Al realizar la división 1375 entre 5 tenemos como resultado 275. Nos damos cuenta que la posición de las unidades está ocupada por el dígito 5, entonces es divisible entre 5 y el resultado de esta división es 55. Nuevamente la posición de las unidades está ocupada por el dígito 5, es divisible entonces entre 5. Al realizar la división tenemos como resultado 11. 11 es un número primo, entonces 11 entre 11 es igual a 1. Después tenemos
la tercera descomposición, es decir, del número 12.348, termina en 8, es un número par, por lo tanto es divisible entre 2. Al realizar la división tenemos un resultado cociente de 6.174, que también es un número par, por lo tanto es divisible entre 2. El resultado es 3.087. Este número es impar, por lo tanto no es divisible entre 2. Vamos a revisar si es divisible entre el segundo número primo que encontramos en orden ascendente, que es 3. Sumamos 3 más 0 es igual a 3, más 8 es igual a 11, más 7 es igual a 18. 18 es múltiplo de 3 porque 3 por 6 es igual a 18, entonces 3087 es divisible entre 3. Dividimos 3087 entre 3, el resultado es 1029. Nuevamente revisamos si es divisible entre 3. 1 más 0 es igual a 1, más 2 es igual a 3, más 9 es igual a 12. 12 es múltiplo de 3 porque 3 por 4 es igual a 12, entonces 1029 sí es divisible entre 3. Al realizar la división tenemos un resultado de 343. Vamos a revisar si es divisible entre 3. 3 más 4 es igual a 7, más 3 es igual a 10. 10 no es múltiplo de 3 porque no existe un número entero que multiplicado por 3 nos dé 10. Entonces revisamos si es divisible entre el siguiente número primo, que es 5, pero la posición de las unidades está ocupada por el dígito 3, entonces no es divisible por 5. El siguiente número primo que encontramos es el 7 y revisamos si cumple con el criterio de divisibilidad. Tomamos el dígito que aparece en la posición de las unidades, que es 3, lo multiplicamos por 2. 3 por 2 son 6 y lo restamos del número que forman los restantes dígitos, que es 34. Entonces 34 menos 6 es igual a 28 y 28 es múltiplo de 7 porque 7 por 4 es igual a 28. En consecuencia 343 es divisible entre 7. El resultado de esta división es 49, que es divisible entre 7, porque 7 por 7 es igual a 49, entonces 49 entre 7 es igual a 7, y 7 es un número primo, entonces 7 entre 7 es igual a 1. Este 1 nos indica que hemos terminado de descomponer en factores primos el número 12.348, es decir que 12.348 es igual a 2 por 2 por 3 por 3 por 7 por 7 por 7. Ahora, para determinar el mínimo común múltiplo, vamos a fijarnos cuántas veces aparece el factor 2 en cualquiera de las tres descomposiciones. En la primera aparece 4 veces, en la segunda no aparece ni una sola vez, en la tercera aparece 2 veces. El mayor número de veces que aparece en cualquiera de las tres descomposiciones es 4, entonces lo escribimos 4 veces como factor del mínimo común múltiplo. El siguiente factor en orden ascendente es 3, que aparece 2 veces en la primera descomposición, una vez en la segunda y 2 veces en la tercera. Entonces el mayor número de veces que aparece en cualquiera de las descomposiciones es 2. Lo escribimos en consecuencia 2 veces como factor del mínimo común múltiplo. El siguiente factor primo en orden ascendente es el 5, que no aparece ni en la primera ni en la tercera descomposición, solamente aparece en la segunda y aparece 3 veces, entonces lo escribimos 3 veces como factor del mínimo común múltiplo. El siguiente factor primo es 7, aparece una vez en la primera descomposición, no aparece en la segunda descomposición, ya aparece 3 veces en la tercera descomposición, entonces el mayor número de veces que aparece en cualquiera de las tres descomposiciones es 3, lo escribimos 3 veces como factor del mínimo común múltiplo. Finalmente, el último factor primo es 11, no aparece ni en la primera ni en la tercera descomposición, solamente aparece una vez en la segunda descomposición, entonces lo escribimos una vez como factor del mínimo común múltiplo. Al realizar las operaciones tenemos un resultado de 67.914.000. Este número es el mínimo común múltiplo de 1008, de 4125 y de 12.348. Podemos
verificar que es múltiplo de los tres números, buscando un número que multiplicado por 1008 nos dé 67.914.000. Ese número es 67.375. También podemos buscar un número que multiplicado por 4.125 nos dé 67.914.000. Ese número es 16.464. Y podemos buscar un número que multiplicado por 12.348 nos dé 67.914.000. Ese número es 5.500. Al ser múltiplo también es divisible, podemos dividir el mínimo común múltiplo entre 1008 y el resultado va a ser 67.375. Lo podemos dividir entre 4.125 y el resultado va a ser 16.464. Lo podemos dividir entre 12.348 y el resultado va a ser 5.500. En este ejemplo es bastante evidente que este método es mucho menos engorroso que listar múltiplos, porque de haber seguido el otro método se tendrían que escribir los primeros 5.500 múltiplos de 12.348 para encontrar el mínimo común múltiplo, lo cual evidentemente resulta muy poco práctico y útil. Si el video les ha sido de ayuda, consideren suscribirse, dejar un me gusta o dejar algún comentario. Muchas gracias por visitar el canal.